Bueno, no sé si recuerdan un poco, voy a, vamos a hacer un breve resumen, un poco un pantallazo de lo que estuvimos viendo. ¿Recuerdan un poco lo que fue en la primera clase el estudio de la iglesia? Esto es algunos contenidos, no solamente de los que ya hemos visto, en principio una definición de lo que era la iglesia, los fundamentos de la iglesia. Hay muchos puntos más, los que están marcados ahí en negrita es lo que vamos a intentar por lo menos ver en el día de hoy. Y en el resto de las clases o los días que nos juntemos vamos a ir avanzando un poco más. En principio, habíamos llegado a una definición de lo que es la iglesia, pero con lo que entendemos que es un estudio sistemático de la palabra, ¿no? Es decir, no es que está esta definición en la palabra tal cual la vamos a leer ahí o la hemos aprendido, sino que es en buscar en diferentes versículos y capítulos qué nos decía o cómo nos definía lo que es la iglesia, ¿sí? En el Salmo 22 del Antiguo Testamento decía: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. O sea, aparecía el nombre congregación como el grupo, como una asamblea, como la reunión, pero llegamos a, por lo menos, esta definición que nos ayuda un poco a entender el concepto de que la iglesia es la comunidad de todos los verdaderos creyentes de todos los tiempos. ¿Algunos se acuerda por qué decíamos de todos los tiempos y no de ahora solamente? En toda la Biblia, una línea que hay en toda la Biblia, y se entiende también aquellos hermanos que tuvieron antes de la cruz y después de la cruz, y todos pertenecían al mismo pueblo, ¿sí? Entonces, por eso es la comunidad de todos aquellos que, aunque hoy no vemos o hoy no están, también son parte del pueblo. La roca, ¿sí? Como decía Pedro, la verdad que había dicho Pedro, ¿no? Que era el fundamento de lo que es Cristo. ¿Qué más? Habíamos visto lo que es la iglesia edificada por quién. ¿Quién edifica la iglesia? ¿Qué construye la iglesia? ¿A quién atrae? Dice en Hechos 2:47, decía: alabando a Dios y teniendo a favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquel que construye la iglesia es Jehová, es Dios. Y había un ejemplo de un proyecto de uno solo, es decir, hablábamos de que la roca es el Señor, los fundamentos es la palabra del Señor, y el que edifica es el Señor. También mencionábamos al final del estudio un poco lo que es la iglesia visible e invisible. No estamos para señalar y decir, bueno, acá hay un 40% o un 60% de cristianos o no, sino de lo que es una verdadera iglesia invisible, la iglesia espiritual. Nosotros no sabemos realmente si son cierta cantidad o no dentro de una congregación de hermanos. Podemos discernir, pero no estamos para eso nosotros, ¿sí? Y la iglesia visible, bueno, es la que vemos hoy en día todos y vamos acompañando y caminando en el Señor. Bien, y hoy vamos a comenzar hablando de lo que es el propósito de la iglesia. Y el que tenga la palabra, que puede ir buscando en Efesios capítulo 4, versículo 1, yo lo voy a leer desde acá, 4:11, perdón, desde el versículo 11 vamos a leer hasta el 16. Y dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo,
bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Creo que en todos estos versículos nos comprime y nos da una explicación del propósito de la iglesia, y lo vamos a ir viendo a medida que vamos siguiendo con este estudio. Pero la iglesia, ¿para qué existe? Existe para glorificar a Dios mediante la edificación de sus miembros, la enseñanza de la palabra, la observancia regular de los mandamientos, fomentar la comunión de los unos por los otros, predicar el evangelio. Es decir, tal vez puedan encontrar algunos puntos más, pero en principio es todo eso. Hablábamos de una edificación. Dios es el que edifica, pero al mismo tiempo Él no nos quiere dejar así como estamos, ¿sí? Quiere que crezcamos, quiere que podamos avanzar en el Señor. La enseñanza de la palabra, un poco el ejemplo es lo que estamos haciendo ahora. ¿Pero por qué? ¿Por qué es tan importante? Bueno, la observancia regular de los mandamientos, uno de los mandatos que el Señor dejaba, ¿no?, cuando se iba de la tierra, ¿no?, que puedan hacer discípulos y al mismo tiempo enseñarles, adoctrinarlos con respecto a este mandato que hacía el Señor. Fomentar la comunión de los unos por los otros, ¿no?, la vida en la iglesia, y predicar el evangelio, un mandato del Señor para aquellos que todavía no han escuchado la palabra del Señor. Ahora, el propósito de la iglesia, vamos a mencionar algunos, y esto es simplemente como que nos ayuda para dar un orden, pero ni siquiera esto es uno más importante que el otro, sino que nos ayuda a estudiar, nos ayuda a tener ese orden, y al mismo tiempo tal vez tener una mejor comprensión de qué el Señor hace o cuál es la función de la iglesia con su propósito. En primer lugar, podemos hablar del ministerio a Dios, ¿no?, o de la adoración, el servicio a los creyentes y el servicio a los incrédulos. Como les decía, esto no es que uno es más importante que el otro o ese es el orden, pero sí, como tal vez puede haber y habrá muchos propósitos más, nosotros mencionamos estos tres porque nos ayuda a comprender, ¿sí?, un poco más la palabra y a ver qué nos quiere decir el Señor con cada uno de estos puntos. El ministerio a Dios, o la adoración también, la podemos leer o mencionar lo que nos dice en la palabra en Éxodo 34:14, y yo se los voy a leer. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. A veces nos choca, ¿no?, la palabra celoso, ¿no? Parece que es algo que no es una característica de algo bueno, ¿no? Pero lo que Dios es celoso significa que es celoso para con su pueblo. Inclusive Él no comparte su gloria con nadie. Lo que leemos en este versículo es que Dios no permite que nadie se incline a ningún otro Dios, y está con minúscula, ¿no? Ahí, como que Él es el único que merece gloria, y Él inclusive no comparte su gloria con nadie más. Entonces, ¿qué significa adorar a Dios? Entiendo que declaramos con nuestra voz, con alabanzas, con oraciones, las bondades del Señor. Alabarle con nuestras palabras, como decía, con nuestro cuerpo, proclamar su bondad, su generosidad, su grandeza, su infinita misericordia, que es el Señor. Pero no solo con eso, sino también seguida con actos de obediencia, acompañado con la obediencia. Lo que estamos escuchando y lo que decimos no es simplemente cantar y adorar y levantar nuestras manos. Y esto va uno de la mano del otro. Al mismo tiempo, como le decía, ¿no?, al principio, ni siquiera uno es el orden del otro. Yo creo que son consecuencias, ambos, ¿sí? Actuamos de lo que decimos, actuamos de cómo alabamos al Señor, y tiene que haber un cambio en nuestra vida, tiene que estar acompañado con nuestra vida, con lo que estamos haciendo. Romanos 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo,
santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, todo lo que hagamos en su iglesia, en su cuerpo, todo lo que hagamos en la congregación es para la gloria del Señor, es para su gloria. Se tiene que ver y tiene que haber una consecuencia de unas vidas que le obedecen, unas vidas que caminan con Él, temerosas del Señor, temerosas con reverencia. Y seguimos el ministerio a Dios y la adoración. En Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31, nos dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo para la gloria de Dios. Y a veces, para poner en una balanza, ¿no?, con nuestras actividades tal vez, o el activismo que pueda haber dentro de la iglesia o dentro de la congregación, lo que hacemos, ¿para quién es? ¿Es para el Señor? ¿Es para nosotros resaltar un poco más? ¿O al mismo tiempo, bueno, tengo que hacerlo, está bien, hay acto de obediencia, pero ¿cuál es la motivación que hay de lo que hacemos dentro de la casa del Señor, dentro de la iglesia? Todo lo que hagamos en la iglesia tiene que ser para la gloria del Señor. Y tal vez nos puede ayudar como una pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no? Si lo que estoy haciendo, bueno, no lo están valorando, o realmente tanto esfuerzo, es para el Señor. Es para el Señor y ser obediente. Y lo tenemos que hacer con alegría. Y entiendo que es casi un fruto natural que va a surgir cuando es para el Señor y es cuando es para Dios. Estatutos y principios establecidos por Dios. Como el Señor, como Dios es un Dios de orden, dice en 1 Corintios 14, 33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. En 1 Corintios, pero en el capítulo 6, versículo 20, dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El Señor dio su vida por la iglesia. Y dio algunos puntos importantes para que se establezca el orden, para que podamos hacer todo en comunión con el Señor, y que todo, cada paso que hagamos, nunca nos olvidemos, y nuestra motivación tiene que ser para glorificar a Dios, aquel que dio su vida por cada uno de nosotros, por su iglesia. El otro punto era ministerio a los creyentes. En Efesios 14, versículo 11, se los leo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Lean bien y presten atención a esto, ¿no? Esa orden, esas personas miembros de la iglesia, donde les daban ministerios para poder edificar y poder ayudar a los hermanos, a la iglesia a construir, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y con esta imagen que vemos, que es como una malla grande de hierro, que son esos parte de las losas, de las construcciones, en esas edificaciones grandes, si se acuerdan que habíamos visto la otra clase, que había edificios grandes, donde hablábamos de los cimientos, donde hablábamos de la roca que tenía que estar en la base para que no se caiga. Sigue esa construcción, sigue avanzando losa por losa, piso por piso, con hierro, con estructuras completamente enlazadas, ¿no?, una con la otra, para poder ser fuerte, para poder ser firme, para que no se rajen, para que no haya grietas y no se caigan, no se desarmen. Y nosotros, como miembros de la iglesia, como parte del cuerpo, tenemos una relación personal con el Señor y tenemos que tenerla. Y está bien, de forma individual. ¿Recuerdan cuando hablábamos de forma personal nuestra relación con el Señor? Y eso está bien. Y al mismo tiempo
tener una relación con el Señor en la iglesia. Porque yo soy miembro de la iglesia, todos somos miembros de la iglesia, Bauti es miembro de la iglesia, pero no es la iglesia. Enlazarse, tener la relación dentro de la iglesia con el Señor, cómo nos ministran, lo que alabamos dentro del pueblo de Dios. Eso es la edificación de la iglesia. Es parte de esa edificación importante que el Señor establece dentro de la iglesia. Tener una relación personal con el Señor, con nuestros hermanos en la congregación. Colosenses 1:28. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Primera de Corintios 14:26. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo, ¿para qué? Para edificación. Y este es un versículo que lo vemos todos los días, ¿no? Siempre con el devocional, ¿no? Que quedó como fijo, por así decirlo, que nos recuerdan todos los días. ¿Qué hay de nosotros para dar? Siempre debemos tener algo para dar. El devocional de todos los días yo creo que nos ayuda también como ejercicio, ¿no? De leer la palabra, nos obliga a hacerlo, y al mismo tiempo algo nos deja, porque en principio es no solamente leerlo, sino un resumen de algún versículo, compartirlo, y tal vez lo que algo le pudo haber despertado el Señor en la palabra, compartido con el resto. Te edifica de forma personal, pero al mismo tiempo la congregación escucha, lo lee y sigue avanzando. En Juan 15, versículo de 1 al 2, nos habla de la vid verdadera. Y dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. ¿Qué hace el Señor con este ejemplo? ¿Qué hacía con el pámpano? Lo cortaba para que pueda tener más fruto, y lo vuelve a cortar para que pueda crecer más, y así sucesivamente. Eso pasaba en el ejemplo que el Señor nos daba, ¿no? Y el que permanece en mí da mucho fruto, dice en el versículo más adelante, en el 5. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Es decir, separado de la fuente de vida, no podemos avanzar. Es más, en esta edificación, en esta transformación, lo que nos está diciendo, lo que tiene que suceder es que no podemos estar siempre igual. Lo que el Señor quiere con cada uno de miembros de la iglesia, con cada uno de sus hijos que están ahí sentados en la iglesia, no pase el tiempo estando siempre de la misma manera. O por lo menos empezar a preguntarnos, ¿no? Si no, cuando pase el tiempo, yo voy y escucho solamente y participo el domingo y sigo avanzando, pero no hay fruto, no hay que obedecen, que a la palabra de exhortación, por lo menos hay un refreno y empezar a meditar en el Señor y a ver cambios de crecimiento y actitudes que no nos enriquece, y el Señor está demandando algo más. Podamos mostrar ese fruto verdadero, que son cambios. El Señor quiere de nuestra mala manera de vivir por tanto tiempo y con tanta misericordia, por medio de un ministro, de un pastor, de un hermano, de la misma palabra, al escucharla, que cambiemos. Esto suena muy duro tal vez, si pasa el tiempo y no hay cambios, ¿no? Estamos siempre igual, siempre nos da lo mismo, ¿no? Y caemos siempre con lo mismo. Pero esto es para salvación. La edificación de la iglesia es para cada vez parecernos más a Él. Y Él quiere eso en nosotros, en nuestra vida. En principio, para por lo menos, como les mencionaba, comenzar a examinarnos, ¿no? Y más adelante, en el versículo 6, también
como la palabra es esperanzadora, es para que no pasemos vergüenza, ¿no? Y tal vez no seamos aquellos que dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Aquellos hijos del Señor que van avanzando, que empiezan a meditar en el Señor, que son movidos por medio del Espíritu, que tienen una vida de obediencia, tienen cambios. Y si pasa el tiempo, tal vez comencemos hoy o cuando sea a revisarnos. Y si no pasa nada, el Señor ahí da advertencia y ya nos dice qué va a pasar. Y el otro punto, el tercero que mencionaba, era el ministerio a los incrédulos. La imagen un poco es ese pase de posta, ¿no? De ir de uno al otro. Alguien que tiene el poder en una carrera y la comparte y quiere avanzar al otro. A nosotros que nos gusta el deporte, bueno, me pareció el ejemplo más claro para ponerlo, pero en principio es el ministerio, ¿no? Hablar de aquellos perdidos. ¿Qué tiene que hacer la iglesia en esto? ¿Cuál es el propósito de la iglesia con respecto a aquellos que no conocen del Señor? Mateo 28 del 18 al 20 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden ¿qué? Todas las cosas que os he mandado. Es decir, hacer discípulos y enseñándoles. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Predicar el Evangelio. Lo que el Señor vino a hacer y lo que hizo durante su ministerio, durante esos 3 años y medio, y después dejó esa orden, ese mandato a sus discípulos y a su pueblo. Y con un valor agregado, ¿no? No solamente llevar y predicar, sino ministrar, visitar, enseñar. Me viene un poco a la memoria el estudio cuando teníamos los viajes de Pablo, ¿no? Cuando caminaba por horas y hemos visto con los videos y no solamente pasar de una barca a la otra y iba de terrenos que llevaban días y meses y se establecía en un lugar, predicaba el Evangelio y se quedaba. Se quedaba en una casa por semanas, por meses tal vez, y después en una ciudad, y después se encontraba con otros hermanos. Tiempo. Y eso también es lo que el Señor nos manda a hacer, ¿no? Está bien que prediquemos y debemos llevar la palabra, ministrar, hablar de las buenas nuevas del Señor, pero después enseñar, tener paciencia, la misma que nos han tenido a todos nosotros seguramente. Y si tenemos que abrir la puerta de nuestra casa, tendrá que ser, y si no juntarnos en algún lugar, y si no acercarnos y tal vez hacer muchos kilómetros o no, o simplemente con alguien que vea en el día a día, pero no solamente quedarnos con esto, ¿no? Con el mensaje, sino la paciencia y el amor, ejercitar en el amor que nos han tenido nosotros y que nos tuvo el Señor, de poder ministrar, de poder visitar, de movernos, de comprometernos también. Esto es discipulado y el crecimiento. También es parte de la edificación. También es parte de avanzar en el Señor. Como ese pueblo, ¿no? Que crece. En principio nombré esas 3. Hubo un poco un desarrollo. Y ahora continuamos un pasito más con lo que es la marca de una iglesia verdadera. Y esto, atención, no es para que andemos con una libreta y nos paremos en la puerta de la iglesia y dice, bueno, acá sí, acá se está haciendo esto, acá no se hace aquello. No, nosotros no estamos mandados para hacer estas cosas. Pero sí nos va a servir estudiar y aprender con la palabra, porque nos va a ahorrar dolores de cabeza, problemas, y nos ayuda principalmente a protegernos. Saber qué hacer y saber cuál discernir también, de forma espiritual. Porque esto es solo un conocimiento de que lo leo y tengo que hacer esos puntos, ¿no? Sino discernir en el espíritu si lo que están diciendo ahí en el púlpito
tiene la relación con la palabra y tiene esos fundamentos, esas bases sólidas. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14 al 16 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y esto es con una relación personal del día a día que se va construyendo dentro de la iglesia. Y como les decía, lo que vamos a leer y lo que vamos a ver son marcas, bases sólidas, doctrinales, donde nos van a ayudar, si tal vez el Señor nos mueve a irnos a otra iglesia o estar en otra congregación, saber realmente si es una iglesia fundamentada en el Señor y tampoco distraernos con cosas que tal vez no hay una luz, por así decirlo, tan clara con respecto a unos puntos doctrinales, pero son hermanos, ¿sí? Y nos habla de lo que es la predicación fiel de la palabra, el uso apropiado de los sacramentos y el uso apropiado de la disciplina. Vamos con el primero, la predicación fiel de la palabra del Señor. Marcos 1:14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. En Marcos 28:19, lo leíamos recién, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor, desde que vino a la tierra, como les decía, hasta que se fue, siempre predicó el evangelio. Siempre vino a predicar la palabra. Y su iglesia debe hacer lo mismo. La predicación fiel de la palabra del Señor. Y todo esto, como nos menciona en Primera de Timoteo, capítulo 3, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte. El baluarte es esa estructura que tenían y actualmente siguen algunos edificios, donde sostiene el peso grande de toda una edificación. Y todo esto nos menciona eso, ¿no? Que la predicación, que la palabra del Señor es el sostén de toda esa iglesia. Ahora, ¿qué significa predicación fiel? En principio tenés que tener en cuenta algunas verdades que son fundamentales, o por lo menos que entendemos en el Señor que son fundamentales. Reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios, que es Dios, su deidad. Y parece un detalle mínimo, ¿no? Pero es lo que pasa y es lo que principalmente diferencia o queda a la luz a aquellos que son sectas, ¿no? Que, bueno, podemos ver muchos ejemplos, ¿no? De aquellos que pasan por las calles llevando supuestamente la palabra del Señor y vienen con un mensaje. Es más, toda la estructura, sus libros, sus revistas parecen cristianas, pero el detalle es muy claro. No reconocen al Hijo de Dios, no reconocen a Jesucristo como parte de la deidad, de la Trinidad, como Hijo de Dios. Tal vez un profeta más, tal vez alguien más que vino en la tierra y tuvo buenas intenciones o las tiene, pero nada más. Tenemos que reconocer en donde vamos, en la iglesia donde vamos a entrar, si en la palabra Jesucristo es Dios, si es reconocido como tal. Que somos salvos por gracia. No escuchar que, bueno, Dios puso el 99 y vos tenés que poner 1% solo, muy chiquitito, y sos salvo. O 50 y 50. Dios hace una parte y vos tenés que hacer la otra. Lo que entendemos y lo que nos dice la palabra, que es solo por gracia. No hemos hecho nada para merecer la salvación. Nos habla de la Trinidad. Si bien no está en la palabra Trinidad, podemos entenderla, que nos habla de tres personas, ¿no? Dios, Padre
el Espíritu Santo, Jesucristo el Hijo, que existe el cielo y el infierno. No sé si alguna vez han escuchado en algunos lugares que el infierno no existe, que bueno, eso era en la antigüedad y en un tiempo donde como que se hablaba del infierno como una historia para que produzca miedo, pero no es así. Dios no es tan malo, no hay un lugar que hable del fuego, ¿no? Eso no es así. Hay un cielo, vamos a estar en la eternidad con Él, y también al mismo tiempo hay un infierno. La doctrina del pecado, ¿no? La depravación total en donde el hombre ya desde el Génesis 3 en adelante ha caído en esa rebeldía hacia esa independencia, se declaró totalmente independiente, ¿no?, del Señor. Y los bebés no pueden ser tan malvados, ¿no? No puede haber. Entonces no hay pecado, no se predica del pecado. Entonces, ¿para qué vino Cristo? ¿Para qué está? Bueno, verdades que son fundamentales, que tenemos que tener bien presente y bien clara de qué es lo que nos están predicando y qué es lo que estamos escuchando desde el púlpito. Todo esto nos habla del poder salvador del Señor, de Jesucristo. Por eso lo importante de estudiar, ¿no? De abrir la Biblia, de compartir, tal vez de lo que estamos escuchando hoy, ¿no? Pero de un ejercicio de todos los días, o principalmente días establecidos como congregación, y no faltar, de preocuparnos realmente, porque esto es, más allá de tener el deseo, nos ayuda a que el Señor nos pueda abrir nuestros ojos. Lo que menciona ahí, que dice que el que no quiere estudiar las Escrituras merece ser engañado, esto es una frase que, bueno, la hemos escuchado del pastor, de nuestros pastores, y no sé de dónde lo había retenido, pero es una verdad, ¿no? Es muy dura, pero es una verdad, ¿no? Si está la verdad ahí, si nos habla el Señor con tanta claridad en la palabra, o tal vez no lo entendemos, y podemos acercarnos a aquellos a que nos pueden dar un poco más de claridad en el Señor, qué nos quiere decir, también rendiremos cuenta de esto. Tal vez hoy de lo que yo pueda decir hoy acá, con todo esto, y nosotros de los que estamos del otro lado, muchos escuchando. También mencionaba lo que es el uso apropiado de los sacramentos. El Señor estableció 2 sacramentos: el bautismo en las aguas y la Santa Cena del Señor. En Marcos 16:16 nos dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Primera de Corintios 11:23-26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. También están esos versículos donde el Señor menciona, y fueron esos actos, ¿no?, donde estuvo la Santa Cena del Señor con los discípulos. Los dejo ahí, después yo se los paso y los pueden volver a leer. Y también dijo de cómo administrarlos, ¿no?, o cómo debe administrarlo la Iglesia. El bautismo con agua y en el nombre del Señor Jesucristo. Y la Cena del Señor, pan con o sin levadura, y el vino. ¿A quién debe ser esto? A quienes profesan y son miembros de la Iglesia de Cristo. Y voy a hacer una mención aparte, muy chiquitita, y no es para burlarnos, pero lo escuchaba de Efrén, ¿sí? En España, en el audio donde él hablaba de un bautismo que él había presenciado. Y hago esta aclaración de cómo administrarlo, porque él lo que mencionaba, y le había llamado la atención, que en el bautismo donde lo habían invitado y donde había ido, había como un juez, así como lo escuchan, un juez donde
la persona que asistía y que hacía el bautismo era sumergido, se volvía a levantar, pero claro, de manera inconsciente, la mujer que justo estaban bautizando ahí movía la pierna fuera del agua y decía que no estaba validado y lo tenía que hacer así otra vez, 3, 4 veces, hasta que por completo toda el agua llegó a ser bautizado en todo su cuerpo. Y bueno, puede ser gracioso, y creo que es bastante gracioso, como ir al cielo, ¿no? Esa persona decir, no, esa pierna no está santificada, no puede entrar. Pero hay detalles donde inclusive a veces con la Santa Cena del Señor no le ponen, no es con pan, sino con arroz, porque en la cultura, en ciertos lugares, y esto es como decir que el Señor no tuvo en cuenta todas esas cosas. Y el Señor fue claro. Y parece que nos gusta meter o nos gusta cambiar y adaptarla a la cultura o adaptarlo a algunos lugares. Nosotros no se nos ocurriría tal vez hacer esto, pero pasa. Por eso lo menciono y por eso está también a veces el detalle de cómo tiene que ser. Algo tan sencillo como el agua por un lado en el bautismo y el pan y el vino para participar de la cena del Señor. El uso apropiado de la disciplina en la iglesia. Suena duro, ¿no? La palabra disciplina, pero cuando alguien dice, o la característica tal vez de alguien dice, no, Bautista es muy disciplinado para la natación. Eso es muy bueno. O Maite es muy disciplinada para la matemática. Increíble, ¿no? Gran milagro. Pero ¿es muy bueno o no? Sí. Es algo que es una característica que favorece, ¿no? A veces no choca la palabra disciplina. Bueno, la disciplina es exhortación también, ¿no? Bueno, esto no está bien, porque confronta. Hebreos 12, versículo 11 nos dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después, ¿qué pasa? Da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Es decir, por medio de la disciplina vamos creciendo. Los niños, Abel Bauti, Mateo, que hoy en día están en jardín, en la escuela, si tienen disciplina con el estudio, van a pasar de año, van a avanzar. Lo mismo pasa con el deporte, con cada disciplina. Podemos ir pasar de año, pasar de estadios, por así decirlo, ir creciendo. A nadie le gustaría, porque pasen los años y siempre estar en primer grado. O vos estar en tercero cada vez que pasan los años. Querés avanzar, querés progresar, por así decirlo. Y en el Señor es dejar esos deseos carnales pecaminosos, ¿no? Esa construcción, esa edificación, como le decía, no podemos estar siempre igual. El Señor demanda y pide disciplina. Cuando haya un miembro nuevo en la iglesia, una persona, ¿no?, que se incorpora en la congregación, debe ser disciplinada. ¿Por qué? Por medio de la palabra, escuchando la palabra, leyendo, exhortándola, ministrándola, y también con la administración de la Santa Cena. Esto nos enseña, nos corrige, nos exhortan. No podemos enojarnos, o no deberíamos enojarnos, si alguien nos dice, mira, esto no es este camino. En Mateo 18:15, no lo voy a leer todo, se lo voy a dejar acá, pero hay claridad de lo que es la confrontación, recuerdan, ¿no? Cuando decía, un hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos, y te oyere, has ganado a tu hermano. Pero ¿qué pasa después? Si no pasa, después tiene que venir alguien más. Y después, en todo caso, a lo último, de cierto os digo que todo lo que atéis en tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. En esta confrontación es para nuestro bien, por eso no debemos enojarnos. El Hijo de Dios recibe la disciplina. El que ama, disciplina, son advertencias. Y la disciplina es parte de esa edificación, como les mencionaba recién. Van de la mano. El propósito que tiene, podemos mencionar 3. ¿Qué hace la disciplina? Exalta la santidad de Dios. Como Él es santo, quiere que nosotros también lo seamos. Nos protege de la infección. Cuando hay murmuración, cuando
Cuando hay esa murmuración en el sentido que dentro de la congregación, ¿no? O malos pensamientos, tal vez, que salen a la luz. Ganar a la persona para el Señor, crecer en el Señor. La disciplina, o cuando alguien aparta, obviamente que ministrado de parte del Señor, y cuando tienen algo que decirnos de parte del Señor, es para nuestro bien. Es como una ganancia en el Señor. Esto es parte de crecer, por eso la disciplina es parte de la edificación. Y en conclusión, para sacar algunos puntos y tener en cuenta con qué nos podemos ir hoy, que la iglesia tiene un propósito, que es glorificar a Dios, exaltar el nombre de Dios, dar culto a Dios. ¿Recuerdan todos los puntos que mencionábamos? De edificación de sus miembros, la enseñanza de la palabra, la observancia regular de los mandamientos, fomentar la comunión de los unos por los otros, predicar el evangelio. Del ministerio de Dios, ¿de qué nos hablaba? De que todo lo que teníamos que hacer tenía que ser la motivación de darle gloria a Dios. En el servicio de los creyentes, la edificación de la iglesia. Y el servicio a los incrédulos, con la predicación de la palabra del evangelio y el crecimiento con la ayuda en la edificación, en el estudio de la palabra, en la administración. La verdadera iglesia, ¿cómo nos damos cuenta? ¿Qué es lo que queda a la luz? ¿Cuáles son esos fundamentos principales? La predicación fiel de la palabra, el bautismo en las aguas, la Santa Cena del Señor, que eran los dos sacramentos que el Señor dejó para su iglesia, y el apropiado uso de la disciplina. Hasta acá por el día de hoy. Solamente los voy a despedir con esas despedidas que hacía el apóstol a las iglesias donde visitaba y en las cartas donde les enviaba. En 2 Corintios 13:11 dice: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Que el Señor los bendiga.